¿Qué tal, futuros colegas? Bienvenidos a este espacio de Iuris Studiosus. Soy su profe de Derecho Tributario hoy, y nos vamos a meter con un clásico de clásicos. Un tema que siempre trae cola. Totalmente, la determinación de oficio. Vamos a ver un poco cómo funciona este procedimiento que es clave según nuestra querida o no tan querida a veces Ley 11.683. La de procedimiento tributario, sí. La famosa. Y para entrar en calor, vamos a usar un ejemplo que seguro, pero seguro escucharon en algún asado familiar. Ah, me imagino por dónde viene. La tía Marta. La tía Marta. Jaja, exacto. Y su opinión sobre la ley de coparticipación. Así que preparen el mate que arrancamos este análisis. Perfecto. Dale, arranquemos por ahí. Por esa sobremesa típica. Imaginen la escena, ¿no? Postre, café. Y de repente la tía Marta, con esa seguridad que la caracteriza, tira. Muchachos, la ley de coparticipación es inconstitucional. Clásico. Porque las provincias que laburan, que producen, tienen que andar manteniendo a las otras. No es justo. Suena familiar, ¿no? Recontra familiar. Es casi un género discursivo argentino, te diría. Y lo interesante, creo yo, es que la tía Marta, sin darse cuenta quizás, está tocando el nervio del federalismo fiscal argentino. Tal cual. Esa tensión entre las jurisdicciones con más recursos y las que tienen menos es una discusión histórica, política, económica también. Atraviesa toda nuestra organización como país. Sí, pero acá, como futuros abogados y abogadas, tenemos que empezar a, desmenuzar un poco los conceptos, ¿no? Exacto. La tía Marta habla de justicia, pero a veces se confunde con igualdad. Y no es lo mismo. Igualdad sería, qué sé yo, darle a todos exactamente el mismo mate. El mismo tamaño, la misma cantidad de hierba. Claro, sin importar si uno necesita uno más grande o, no sé, ya tiene 3. Equidad, en cambio, busca otra cosa. Busca nivelar la cancha, darle a cada uno lo que necesita para partir de una base más pareja. Ajá. Las finanzas públicas y la coparticipación es una herramienta central para eso. Apuntan a la equidad, a redistribuir recursos para intentar achicar esas brechas estructurales que tenemos. Es uno de los fines, esenciales del Estado moderno, ¿no? Esa función redistributiva. La coparticipación, con todos los debates que genera y la necesidad de actualizarla, claro. Uf, sí, ni hablar. Es un mecanismo que intenta plasmar ese principio solidario entre las provincias. Correcto. Y a veces, para ilustrar estos conflictos entre normas, sale a la luz el fallo Pan American Energy. Pero ojo acá, es importante no confundir. A ver. En ese caso, la Corte Suprema no dijo que la Ley 23548, que es la Ley de Coparticipación Federal, fuera inconstitucional. No. Lo que dijo es que una ley provincial, de Chubut en ese caso, se daba de patadas con la ley nacional. Ah, mira vos. O sea, ¿era un tema de jerarquía normativa? Exacto. Sirve para entender eso, el principio básico de supremacía federal. Una norma provincial no puede ir en contra de una ley nacional, dictada, dentro del marco de la Constitución. Muestra cómo juegan las normas en nuestro sistema federal. Ese es el punto clave, ese juego de jerarquías. Queda clarísimo ese punto. Y esto, nos lleva directo a otra distinción, que es fundamental, una que nos define como profesionales del derecho. Sí. La diferencia entre opinar, como hace la tía Marta, y argumentar, que es lo que se espera de nosotros. Tal cual. Fundamental. La opinión se basa en pareceres, en sensaciones, en el yo creo que. La argumentación jurídica, en cambio, se construye. Se arma. ¿Cómo se arma? Se basa en la ley, en la doctrina, en la jurisprudencia. No decimos, me parece injusto. Decimos, esto podría vulnerar tal principio constitucional por estas razones, o la interpretación correcta de este artículo, según la jurisprudencia mayoritaria, es esta. Claro. El objetivo no es tener razón porque sí, sino convencer. Convencer con fundamentos sólidos. Implica analizar la propia postura, obvio, pero también, y esto es clave, anticipar por dónde puede venir la crítica o el argumento contrario. Totalmente. Como decimos en la jerga, hay que saber por dónde te pueden pegar. Si no preveemos las objeciones posibles, vamos medio regalados al debate, ¿viste? Sí, totalmente. Es un ejercicio constante. Por eso la frase esa, adaptada al derecho, es tan cierta. No gana el que grita más fuerte, sino el que argumenta mejor.
Me gusta esa frase. Y acá es donde los trabajos prácticos, esos que a veces padecemos tanto, Ajá, sí. cobran sentido. Son el gimnasio. El gimnasio para ejercitar esa capacidad de análisis, de buscar fuentes, de estructurar el pensamiento y, fundamental, de redactar claro, preciso. La redacción. Un tema no menor, ¿eh? Se decía con un poco de humor en el material que si no aprendemos a razonar y a plasmar ese razonamiento por escrito, de forma lógica, persuasiva, bueno, Ojo al piojo. ojo que un chat GPT bien entrenado nos puede dejar sin laburo. Bueno, es una advertencia un poco extrema quizá, pero tiene un punto. La inteligencia artificial puede procesar muchísima información, es verdad. Pero la capacidad de análisis crítico, de conectar ideas de forma novedosa, de argumentar con persuasión, de adaptar el lenguaje al contexto, eso sigue siendo un diferencial humano clave. Sí, esperemos que sí. Y en el ámbito judicial, donde casi todo sigue siendo predominantemente escrito, una buena redacción puede ser la diferencia posta entre ganar o perder un caso. Incluso teniendo razón en el fondo, ¿eh? Un argumento brillante pero mal expresado se diluye, se pierde. Muy buen punto ese. Bueno, dejemos a la tía Marta y sus opiniones un momento y metámonos de lleno con la protagonista de hoy. La Ley 11.683. La Ley de Procedimiento Tributario. El material la presentaba sin filtro, ¿eh? Probablemente la ley más fea que van a encontrar en la carrera. Jaja, es una descripción bastante común, sí. Entre estudiantes y profesionales también. Y tiene sus motivos, ¿eh? Su técnica legislativa es, digamos, particular. Particular. Es compleja, a veces poco clara, está llena de parches, de remiendos, artículos agregados sin número, los bis, ter, quater, que complican seguirle el hilo. Pero ojo, a pesar de su fealdad estética, es una ley extremadamente poderosa, ¿Por qué poderosa? porque su objetivo es uno y muy claro: darle al fisco, a la AFIP, o como le decimos en la jerga de entrecasa, arca. Arca, sí. Darle a arca todas las herramientas posibles para verificar, fiscalizar y, fundamentalmente, recaudar. Es una ley pensada y diseñada para cobrar. Punto. Y esas herramientas, esas facultades del fisco, están detalladas en varios artículos. Pero el artículo 35 es como el emblema, ¿no? Sí, el 35 es clave. Ahí se enumera todo lo que puede hacer arca. Citar contribuyentes, citar terceros, exigir documentación de todo tipo, inspeccionar locales, pedir informes a bancos, a tarjetas de crédito, a quien sea. Son sus armas para cumplir su objetivo recaudador. Sin embargo, dentro de ese arsenal de facultades hay un inciso que siempre genera polémica, siempre, y enciende las alarmas de los que vienen del palo penalista. El inciso F. El inciso F, la famosa clausura preventiva. Exacto. Esa palabrita preventiva ya hace ruido, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona exactamente? Mira, imaginen la situación. Un funcionario de AFIP va a un local. Constata un par de incumplimientos formales, de esos que están en el artículo 40. Como no emitir factura, por ejemplo. Ese es el clásico, sí. No emitir factura, no tener controlador fiscal, cosas así. Luego, el funcionario verifica si ese contribuyente tiene antecedentes de infracciones similares. Y acá viene lo más picante. Incluso si esas infracciones anteriores no están firmes, o sea, si todavía se están discutiendo. Ah, mira vos, aunque no haya sentencia firme. Exacto. Y con esos elementos, incumplimiento actual, más antecedentes, aunque no estén firmes, el propio funcionario puede decidir ahí mismo, en el momento, bajar la persiana del negocio. Preventivamente. Por hasta 3 días inicialmente. Uf, es fuerte. Y ahí es donde, bueno, aparecen las tensiones con la Constitución que se mencionaban. ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto? Son varios y bastante serios, la verdad. Primero, lo obvio. Se aplica una sanción porque cerrar un negocio, aunque sea temporalmente, es una sanción con un impacto económico y reputacional enorme. Y tiene un claro olor, digamos, a derecho penal sin un juicio previo. Claro, el debido proceso. Se vulnera el principio de debido proceso legal del artículo 18 de la Constitución. El contribuyente no tiene posibilidad de defenderse antes de que le clausuren el local. No puede ofrecer prueba en ese momento crítico. Nada. Además, la decisión la toma unilateralmente un empleado administrativo, no un juez imparcial. Tal cual. Y afecta derechos fundamentales como el de trabajar y ejercer toda industria lícita que está en el artículo 14 de la Constitución. Y después está el tema de la doble instancia judicial, que rige en materia penal,
Acá parece como que se diluyen, ¿no? Sí, queda nulio en el aire. Exacto. Y otro punto crítico que se remarcaba, el tema de los antecedentes. Usar como agravante infracciones anteriores que quizás el contribuyente está discutiendo legítimamente en sede administrativa o judicial que no tienen sentencia firme. Eso choca de frente con principios básicos del derecho sancionatorio, como la presunción de inocencia. Totalmente. Por eso la reflexión que se proponía es clave, y hay que tenerla siempre presente. Que algo esté escrito en una ley no significa que esté bien, y mucho menos que sea constitucional. Hay que leer las leyes con espíritu crítico, siempre contrastándolas con la Constitución. Queda clarísimo el planteo de las dudas constitucionales. Ahora, desde un punto de vista más práctico, también se señalaba que esta herramienta, por más discutible que sea constitucionalmente, tiene un efecto derrame. Funciona como un poderoso elemento disuasorio. Sí, eso es innegable. Es así. Muchas veces, el contribuyente cuando se enfrenta a la posibilidad concreta de ver su negocio cerrado, aunque sea por pocos días, Y todo el lío que eso implica. claro, y ante el costo y la complicación de poner un abogado, esa expresión horrible que nos cosifica como profesionales, pero que refleja el sentir popular, prefiere, regularizar la situación o aceptar la sanción, aunque no esté convencido de su legalidad, Para evitar un mal mayor, el poder disuasorio es real, funciona. Bien, bueno, entendimos el poder de arca y las complejidades de la ley madre del procedimiento. Ahora sí, llegamos al corazón de nuestra charla de hoy, la determinación de oficio. La famosa DEO, o como le dicen más corto en la jerga fiscal. La determinativa. La determinativa. ¿Qué es exactamente? Es el procedimiento administrativo. Está reglado fundamentalmente a partir del artículo 16 de la Ley 11.683 y es el que usa el fisco para establecer el monto de la obligación tributaria de un contribuyente y exigirle el pago, cuando se dan ciertas condiciones específicas. ¿Y cuáles son esas condiciones? Esas causales que, digamos, disparan este procedimiento. El artículo 16 menciona dos situaciones principales. La primera es bastante directa. El contribuyente estaba obligado por ley a presentar una declaración jurada, DJ, por un impuesto y periodo fiscal determinado, y simplemente no lo hizo, la omitió, no la presentó. Ok, esa es clara. ¿Y la segunda? La segunda es cuando el contribuyente sí presentó la declaración jurada, pero el fisco considera que esa declaración es impugnable. Impugnable. ¿Qué significa eso? Significa que tiene errores, omisiones, falsedades o inconsistencias, cuestiones que hacen que no refleje la verdadera capacidad contributiva o la correcta aplicación de la ley tributaria. Por ejemplo, declarar menos ventas de las que realmente hizo, o computar gastos que no existieron o que no son deducibles. Para entender bien esto, es central el concepto de declaración jurada en nuestro sistema. Se la definía muy bien como autodeterminativa. Exactamente. Es una pieza clave del sistema. En principio, es el propio contribuyente, que es el deudor de la obligación tributaria, quien calcula y le dice al fisco, que es el acreedor, cuánto cree que debe pagar. Es una manifestación formal, bajo juramento, sobre la existencia y la medida del hecho imponible y el impuesto que resulta de eso. Y acá encaja perfecto el ejemplo de los Simpson, que se mencionaba. Jaja, sí. Homero llenando la declaración a las apuradas, inventando deducciones. Seminarista yo, claro, versus Ned Flanders, que seguro la presenta impecable el primer día hábil de enero. Tal cual. La fiscalización y la auditoría severa existen por los Homeros del mundo, básicamente. Jaja, totalmente. Cuando esa declaración no se presenta o cuando lo que se presenta no es confiable, es impugnable, el fisco no se queda de brazos cruzados. Ahí inicia la fiscalización, que es la etapa previa y necesaria para la determinación de oficio. ¿Cómo empieza eso? Usualmente, empieza formalmente con una orden de intervención. Ahí le notifican al contribuyente qué impuesto y qué periodos fiscales, siempre los no prescriptos, claro, le van a revisar. Y ahí arranca el pedido de documentación. Facturas de compra, de venta, libros contables, extractos bancarios, contratos, de todo. Sí, me acuerdo que se mencionaba con ironía la numeración caótica de algunos artículos agregados a la ley, como el 36 y sus bis y ter. Sí, a veces es un lío seguir el hilo normativo con esos agregados, pero el pedido de papeles es el primer paso.
Y una vez que piden los papeles, la cosa no termina ahí, imagino. El fisco no se conforma solo con lo que el contribuyente le muestra, empieza a cruzar información. Por supuesto, hoy la FIP tiene una capacidad enorme de cruzar datos. Enorme. Consulta información de bancos, saldos, movimientos, plazos fijos, de tarjetas de crédito que la fuente llamaba con bastante acierto la más botonaza. Jaja, sí, porque informa todo. Informa todo. Consumos detallados, dónde, cuándo. Cruza datos de facturación electrónica entre clientes y proveedores. Verifica registros de la propiedad inmueble, automotor, movimientos migratorios, todo. ¿Con qué objetivo hacen todo ese cruce de datos? ¿Qué buscan? El objetivo es analizar la coherencia de lo que podríamos llamar la ecuación económica del contribuyente. O sea, los gastos que realiza, el consumo, el patrimonio que declara tener y la renta o ingresos que manifiesta. Guardan una relación lógica entre sí. Claro. Si alguien declara ingresos mínimos, casi de subsistencia, pero los registros muestran que viaja por el mundo en primera clase, compra autos de lujo y tiene consumos de tarjeta exorbitantes como se ejemplificaba con gastos tipo Antonella Rocuso, claramente hay una inconsistencia. Algo no cierra. Ajá. Ahí se presume que hay ingresos no declarados que están financiando ese nivel de vida, y eso dispara las alarmas. Y esta capacidad de control no se frena en las fronteras argentinas, ¿no? Se destacaba mucho la colaboración internacional. Correcto. Importantísimo hoy en día. Gracias a los convenios de intercambio de información que Argentina firmó con muchísimos países, incluyendo ex paraísos fiscales o plazas financieras clave como Estados Unidos o Suiza. Suiza ya no es lo que era. Ya no es el secreto bancario impenetrable que solía ser, exacto. La FIP tiene acceso a datos sobre cuentas bancarias, inversiones, bienes de argentinos en el exterior. Si existe una cuenta no declarada afuera, es muy probable que Arca ya lo sepa o esté a punto de saberlo. Es el gran hermano fiscal del que se hablaba. Decían que la FIP sabe más de uno que la propia pareja. Es una hipérbole, obvio, pero refleja una realidad. El nivel de información que maneja el fisco es impresionante. Posta. Por eso también la advertencia sobre las manifestaciones externas de riqueza o signos de capacidad contributiva. ¿Cómo es eso? Ostentar públicamente bienes de lujo, ¿viste? Autos importados, carteras carísimas como esas Birkin del ejemplo, viajes tipo Marbella o el famoso yate. Si eso no se condice con lo que declaraste en ganancias o bienes personales, es prácticamente una autodenuncia. Te pones el cartelito solo. Tal cual. El fisco ve esas señales y va a buscar tu declaración jurada para ver si los números cierran. Si no cierran, bueno, se inicia la fiscalización. Seguro. Bien, pongamos que Arca ya investigó, cruzó datos, encontró inconsistencias y considera que hay una deuda. ¿Cómo sigue formalmente el procedimiento de determinación de oficio? ¿Cuáles son las etapas clave? Bueno, una vez que se cierra la etapa de fiscalización, si el fisco considera que hay un ajuste para hacer, se lo notifica al contribuyente. Generalmente esto se hace a través de una vista o una liquidación preliminar, donde se exponen los fundamentos del ajuste que proponen. Y a partir de esa notificación, ¿qué pasa? Ahí se abren básicamente dos caminos principales, según el artículo 17 de la ley. Camino 1. El contribuyente está de acuerdo o al menos decide no discutir. Sería el camino fácil. El camino corto, digamos. Si el contribuyente presta conformidad a esa liquidación que le propone el fisco y paga la diferencia de impuesto que surge, con sus intereses, claro. Ahí termina todo. Ahí se produce lo que se llama allanamiento. El procedimiento concluye ahí. Esa liquidación que fue consentida adquiere un doble carácter. Para el fisco, tiene los efectos de una determinación de oficio, y para el contribuyente los de una declaración jurada rectificativa. Se cierra el asunto. Paz. Bien. ¿Y el camino 2? El contribuyente no está de acuerdo y quiere discutir. Bueno, si el contribuyente considera que el ajuste que propone el fisco es incorrecto, tiene un plazo perentorio de 15 días hábiles administrativos. 15 días, es poco tiempo. Es poco, sí. Contados desde la notificación para presentar su descargo. Este es el escrito fundamental de defensa. Ahí tiene que exponer todos sus argumentos, refutarlos del fisco y ofrecer toda la prueba que quiera usar. ¿Y ese plazo de 15 días se puede estirar un poco? ¿Hay prórroga? La ley prevé que el fisco puede, ojo, es una facultad, no una obligación, otorgar una prórroga de otros 15 días hábiles, por única vez. O sea, no son 30 días seguros. No, para nada. Hay que pedirla fundadamente antes de que venzan los primeros 15 días. La fuente era clara en advertir. Nunca den por sentado que tienen 30 días.
Cuenten siempre con los 15 iniciales y pidan la prórroga si la necesitan, pero sabiendo que el fisco podría negarla. Es un plazo corto, sí, para una defensa que suele ser compleja. Presentado el descargo, o bueno, vencido el plazo, sin que se presente, ¿quién resuelve esto y en cuánto tiempo? Ahí el expediente pasa a manos del juez administrativo. Y es importante aclarar esto. No es un juez del Poder Judicial, es un funcionario de la propia AFIP, pero que está investido de esa función específica de resolver las determinaciones de oficio. Ok, un juez dentro de la FIP. ¿Y cuánto tiempo tiene? Este juez administrativo tiene un plazo legal de 90 días hábiles para dictar la resolución determinativa de oficio final. Ese es el acto que cierra el procedimiento. Eres como dice el dicho. El contribuyente no quede indefenso. Tiene una herramienta para intentar apurar la decisión, el pronto despacho. El pronto despacho. Sí, puede presentar un escrito pidiendo formalmente que se dicte la resolución que está pendiente. Che, ¿qué pasó con mi caso? Básicamente. Y acá viene lo más interesante estratégicamente. A ver. Si pasan otros 30 días hábiles desde que se presentó ese pronto despacho y el juez administrativo sigue sin resolver, o sea, ya sumaríamos 120 días hábiles desde que el expediente estaba listo para sentencia, el contribuyente puede pedir la caducidad del procedimiento. ¿Caducidad? Suena drástico eso. ¿Qué implica exactamente? Implica que todo el procedimiento se cae. Caput. Se considera como si nunca hubiera existido. Jurídicamente pierde toda validez. ¡Wow! ¿Y cuál es la consecuencia más importante de eso? La consecuencia clave tiene que ver con la prescripción. Si el inicio de la determinación de oficio había interrumpido el curso de la prescripción para que el fisco pudiera reclamar la deuda, bueno, esa interrupción queda sin efecto. Se borra. O sea, ¿el plazo de prescripción sigue corriendo como si nada hubiera pasado? Exactamente. Como si la DEO nunca se hubiera iniciado. El fisco tendría que empezar todo de cero si es que todavía está a tiempo, antes de que prescriba la deuda, claro. Y además probablemente tenga que dar explicaciones internamente por haber dejado caer el procedimiento. Mira vos. El punto clave acá es que los plazos procesales no son un mero formalismo. Conocerlos y usarlos puede ser la defensa más efectiva del contribuyente si el fisco se demora. Fascinante cómo el tiempo procesal puede jugar a favor o en contra, ¿no? Bueno, llegamos entonces al acto final de todo este camino, la resolución determinativa de oficio. Así es el acto administrativo formal que le pone fin al procedimiento. En esta resolución, el juez administrativo va a establecer con precisión cuál es el impuesto omitido, o sea, el capital que se debe, va a calcular los intereses resarcitorios que son para compensar al fisco por la demora en el pago y, si corresponde, va a aplicar la multa por la infracción que se cometió, por ejemplo, omisión de impuestos. Y como todo acto administrativo, para ser válido, me imagino que debe cumplir ciertos requisitos formales y también sustanciales, ¿no? Por supuesto, es clave. Como cualquier acto administrativo, tiene que estar debidamente motivado. O sea, tiene que explicar claramente las razones de hecho y de derecho que llevan a esa decisión. Debe tener una causa válida, los hechos y antecedentes que le dan origen, ser dictado por la autoridad competente, el juez administrativo, contar con un dictamen jurídico previo si el juez no es abogado y fundamentalmente ser una derivación razonada del derecho vigente y de lo que está en el expediente. No puede ser una decisión arbitraria o caprichosa. Y tiene que ser clara, supongo. Tiene que ser cierto. El contribuyente tiene que poder entender sin lugar a dudas qué se le está reclamando, por qué periodo, por qué concepto y cuál es el monto exacto. Todo tiene que estar clarito. ¿Y si la resolución falla en alguno de estos requisitos? Si no está bien motivada, por ejemplo. Si el acto no cumple con estos requisitos esenciales, es nulo. La nulidad del acto administrativo es una de las principales defensas que se pueden oponer contra una resolución determinativa. Muchas veces, las impugnaciones judiciales se ganan no tanto por discutir el fondo del impuesto en sí, sino por detectar vicios formales en la resolución o en el procedimiento previo. Un detalle no menor. Perfecto. Y nos queda una última cuestión conceptual, pero importante, que siempre genera debate. ¿Esta resolución determinativa de oficio es constitutiva o declarativa de la obligación tributaria? Ajá, buena pregunta. La postura absolutamente mayoritaria en doctrina y jurisprudencia, y la que se desprende de la lógica de nuestro sistema tributario, es que la determinación de oficio es declarativa. Declarativa. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Podrías explicarlo un poco más? Significa que la resolución no crea la obligación de pagar el impuesto. No la hace nacer.
La obligación tributaria principal nace antes. Nace en el momento en que se perfeccione en la realidad el hecho imponible, que está definido por la ley del impuesto respectivo. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, la obligación de pagar el IVA nace cuando vendés la cosa mueble grabada. La obligación de pagar ganancias nace cuando obtenés la renta al cierre del ejercicio fiscal. La de bienes personales cuando tenés el patrimonio al 31 de diciembre. La obligación ya existe por imperio de la ley. Entiendo. Entonces la determinación de oficio simplemente viene después, si el contribuyente no cumplió con su deber de autoliquidar y pagar esa obligación correctamente a través de la declaración jurada. Exactamente. La resolución lo único que hace es declarar la existencia y la medida de esa obligación que ya existía, que era preexistente. La cuantifica y le da certeza. Lo mismo pasa con los intereses resarcitorios, que nacen día a día desde que estás en mora, y con la multa, que nace cuando se configura el incumplimiento que se sanciona. La resolución los liquida y los hace exigibles, pero no los crea. Por eso es declarativa. Reconoce una situación jurídica anterior. Nada más. ¿Y puede darse el caso, por ejemplo, de que se determine el impuesto y los intereses, pero se perdone la multa? Sí, sí es posible. A veces, si la normativa era muy confusa, ¿viste? Si existían interpretaciones razonables que eran distintas, o si se demuestra que el contribuyente actuó sin dolo, con un error que se considera excusable. El fisco o la justicia pueden decidir dispensar la aplicación de la multa. Existe el principio de error excusable o se pueden aplicar atenuantes. Ah, ok. Pero, ojo, la obligación principal, el impuesto, y los intereses resarcitorios, si la determinación es correcta en cuanto al capital, generalmente deben pagarse igual. La dispensa suele ser solo para la multa. Queda clarísimo ahora. Como vemos, el derecho tributario, aunque tiene mucha técnica y a veces parece muy árido, muy de números, está atravesado por debates profundos. Sobre política fiscal, sobre los límites del poder del Estado, sobre las garantías de los contribuyentes, sobre cómo se distribuyen las cargas en la sociedad. Sin duda. No son solo números y leyes y procedimientos fríos. Es la forma en que se financia el Estado para poder cumplir sus fines, y eso tiene implicancias políticas y sociales enormes. Es un campo complejo, sí, a veces frustrante por la calidad de las normas, como decíamos de la 11.683. Jaja, sí. Pero apasionante para quienes nos dedicamos a estudiarlo o a ejercerlo. Así que ya saben, la próxima vez que la tía Marta en el asado vuelva con que la coparticipación es injusta. Bueno, con todo cariño pueden intentar explicarle la diferencia entre equidad e igualdad, citarle algún principio constitucional, o, si quieren ser más prácticos y un poco crueles, Jaja, ¿qué? mandarla a leerse la ley 11.683 completa, aunque quizás sea más amable pasarle el link de esta charla. Jaja, una buena síntesis, sin duda. Y bueno, como reflexión final para todos los que nos están escuchando y estudiando estos temas, queda siempre latente esa tensión fundamental, ¿no? Entre la necesidad innegable del Estado de recaudar eficientemente para poder funcionar y la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes frente a un poder fiscal que, como vimos, cuenta con herramientas muy potentes y leyes a veces muy intrincadas, muy difíciles. Tal cual. ¿Cómo encontrar el equilibrio justo? Esa es la pregunta que sigue abierta y que alimenta gran parte de los debates en nuestra materia. ¡Qué exacto! Es un desafío constante, un equilibrio difícil. Bueno, futuros colegas, esperamos que esta charla les haya sido útil para aclarar algunos puntos sobre la determinación de oficio. Si les sirvió, bueno, no se olviden de suscribirse acá al canal de Iuris Studiosus, darle like a este video y activar la campanita, así no se pierden las próximas clases y análisis que vayamos subiendo. Eso. Nos vemos en la próxima.